Este tema lo habíamos anunciado hace unos días. Esta semana se presentaban las cifras oficiales del Ministerio del Interior para terminar con un panorama lo más ajustado posible de cómo está entregando el gobierno en tema de seguridad a las autoridades entrantes. Miremos. Según la cantidad de denuncias, que es la manera en la que hasta ahora siempre se ha medido la cantidad de delitos en el país, en 2024 hubo 107.845 hurtos, esto es 6.572 menos que en 2023 y 32.187 menos que en 2019, cuando hubo 140.032. En el caso de las rapiñas, en 2024 hubo 17.480, esto es 4.934 menos que en 2023 y 13.160 menos que las de 2019, cuando hubo 30.640. Por otra parte, en 2024 hubo 852 delitos de abigeato, 206 menos que en 2023 y 1.354 menos que en 2019. Los homicidios fueron 377 en 2024, habían sido 381 en 2023 y 394 en 2019. La tasa de homicidios, que es la cantidad que hay cada 10.000 habitantes, fue de 11,2% en 2019, 10,7% en 2023 y 10,5% en 2024. El Ministerio del Interior también informó la cantidad de droga incautada. En 2024 se incautaron 1.959 kilos de cocaína y 2.008 kilos de pasta base. En total, en todo el periodo de gobierno entre 2020 y 2024, se incautaron 13.261 kilos de cocaína y 4.658 de pasta base. Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior, un placer que nos acompañes en el día de hoy para una reflexión sobre números. O sea, traduzcamos esos números a letras, si es posible, para saber cuál es la emoción que tiene que acompañar estos resultados. O la valoración. Bueno, Sí. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá. Y yo diría que en términos de realizar una valoración conceptual de los números que acaban de ser exhibidos, entiendo que es la confirmación, a mi juicio, estos resultados confirman el acierto de una política de seguridad que se viene desarrollando desde el año 2020, que claramente hubo allí la instauración de un nuevo concepto en materia de política criminal, que tuvo distintos componentes relacionados con cambios legislativos, que a nuestro juicio fueron muy importantes y que implicaron la dotación de nuevas herramientas jurídicas para la actuación de la policía, normas protectoras de la actuación policial, pero al mismo tiempo instrumentos que por la vía de la modificación de la Ley de Procedimiento Policial y del Código del Proceso Penal permitieron una mayor eficiencia, una mayor eficacia de la policía a la hora de la persecución del delito. Y por otro lado, por supuesto, una nueva concepción en lo que tiene que ver con lo operativo, con la actuación de la policía, con el respaldo moral e institucional que el policía individualmente considerado, que la fuerza efectiva, es decir, quienes están en el combate diario al delito, recibió todos los días de parte de los mandos policiales, del mando político del Ministerio del Interior, lo que se complementó con una fuerte inversión, un incremento presupuestal en el presupuesto del Ministerio del Interior, una inversión tecnológica que es histórica, que no empezó con este gobierno, pero que se incrementó sustantivamente en estos últimos 5 años y que creo que implicó no solo una mejora cuantitativa, sino un cambio cualitativo a la hora de la persuasión, de la persecución y de la represión del delito. Por mencionar solo algunas claves que creo que en algún sentido explican todo esto. Yo creo que, por supuesto, en los temas de seguridad hay que analizar las cosas con mucha prudencia, con mucha objetividad, con mucha cautela, desde luego, porque es un tema que no tiene fin, nunca se alcanza la meta, porque más allá de la baja significativa en términos de rapiñas, estamos hablando de un 40% menos de rapiñas, 43% menos de lo que acontecía hace 5 años, en términos de hurto más de un 20%, en términos de abigeato más de un 60%, pero seguimos hablando de miles de delitos que se cometen en Uruguay, como pasa en todos los países del mundo. Por lo tanto, creo que aquí la tónica es la superación continua, la mejora continua, pero lo que me parece interesante de todo, como resumen fundamental de todo esto, es que creo que el país ha encontrado o viene encontrando un rumbo, una orientación o un camino que yo creo es el que
debe recorrerse. A esta altura estoy tentado de decir, creo que es el único que razonablemente puede y debe recorrerse. Nosotros le hemos llamado además enfoque dual, porque aparte de todo lo que he dicho, que está más bien asociado al cometido originario de la policía, persuasión, represión, prevención del delito, están los aspectos sociales. De esto sabe mucho Fernanda Feir, que ha trabajado desde la dinámica. dinámica. Eso es más prevención, ¿no? Lo otro. Exactamente. Sí. Y creo que está claro, además, que el tema de la seguridad es un tema que va mucho más allá del Ministerio del Interior. Sí, claro. Porque obviamente la violencia está asociada a la comisión de los delitos y la violencia no es un tema policial. En todo caso, la policía llega al final. Por supuesto que la policía y la función policial se relaciona con la violencia, con el combate a la misma. Pero normalmente la policía llega cuando la violencia ya se consumó. Y creo que aquí tenemos que plantearnos con mucha seriedad cuáles son las concausas profundas que están detrás del delito y ver cómo hacemos para abordarlas y para responderlas. Y se han venido dando pasos en esta administración, a mi juicio, importantes, con relación a la política de seguridad en general, con relación a la política penitenciaria en particular. Y creo que todo esto tiene que, cuando yo digo que no tiene retroceso posible, es porque a mi juicio esto debe profundizarse y debe incrementarse. Y creo que las primeras señales que viene dando el nuevo gobierno, las señales que ha dado... Acaba de dar otra, mantener al director, al actual director nacional de policía, a Zambulla. Ah, bueno, no lo sabía. ¿No? Es ahora, es bueno. De hoy, de unas horas. Bueno, yo creo que, a ver... Es el segundo, porque ya está Sanjurjo señalado, ¿no? Como, digamos, para continuar en la nueva administración. De acuerdo. Y yo creo que es un poco por ahí el tema, por lo menos como resumen de carácter general o valoración de carácter general. Me parece que el país va encontrando un trillo que, por supuesto, creo que tiene que estar todo esto muy lejos de la autocomplacencia, por lo que yo decía antes. Aquí nunca está definitivamente alcanzada la meta y vivimos en una sociedad que está más violenta. Me parece que eso es lo que no puede faltar a la mesa a la hora del análisis. Una violencia que se diversifica, una violencia que tiene que ver en parte con el crimen organizado sin duda y una parte importante, pero que tiene que ver con los uruguayos y con las uruguayas, con la forma en la que estamos dirimiendo nuestras disputas, con los conflictos interpersonales que se dirimen con violencia letal, con la violencia doméstica, que se ha incrementado en los últimos años, más allá de una leve baja que tuvimos en el 2024, pero está claro que estructuralmente hay más violencia de género, hay más violencia hacia los niños, hacia las niñas, los adolescentes. Bueno, esa es la realidad en la que estamos inmersos, pero reitero, yo entiendo que el camino que se viene siguiendo es el camino que estamos todos llamados a seguir transitando. Y termino con algo, esta introducción. A mí me ha resultado muy satisfactorio, sobre todo por la interacción que hemos tenido con la actual oposición, nosotros desde el gobierno, concurriendo al Parlamento en distintas instancias, a la Comisión Permanente, a la Comisión de Seguridad de una Cámara, de la otra, que más allá de lo que después se declara o se dice y de los perfiles políticos que legítimamente todos marcamos desde un lugar o del otro, conceptualmente yo creo que todos en el Uruguay nos vamos dando cuenta de que el camino es por aquí. Sobre todo en cuanto a esa doble vertiente o ese doble enfoque o abordaje, de que esto no es solo represión, de que la represión es absolutamente indispensable. Ni la mirada romántica de exclusivamente también es fatal. Bien. Creo que el país ya probó de lo uno y de lo otro, aquellos polvos provocaron lodos y ahora creo que de a poco la propia sociedad, en eso de las políticas de Estado que yo creo que a veces se construyen en el Uruguay sin que nos vayamos dando mucha cuenta de que las estamos construyendo y por eso se construyen. Porque yo he participado como delegado de mi partido en instancias de diálogo, no en esta administración, pero sí en la anterior, cuando fui legislador, cuando con Jorge Pozzi compartíamos la tarea parlamentaria. Y bueno, y cuando se convoca el diálogo para la seguridad o para cualquier tema, de una manera ya previamente formateada, con instancias solemnes en determinado ámbito, con la prensa esperando para recibir las conclusiones de lo que se avanzó en determinada jornada, y con un inicio y con un final que normalmente termina en clave de frustración, entonces allí las políticas de Estado fracasan. Ahora, nos ha pasado en materia de políticas de infancia, por ejemplo, sin darnos mucha cuenta. Creo que los uruguayos hemos ido coincidiendo en que el plan CAIF es a esta altura absolutamente indiscutible. Por poner un solo ejemplo, que lo hemos hablado muchas veces con ustedes, ese tema también. Y yo entiendo que en estos temas y algunas señales o algunos síntomas o signos que vamos todos recogiendo, este que tú acabas de decir ahora y otros más, podrían estar indicando que se está yendo hacia ahí. Hacia eso vamos. Pepe. Es imposible como ciudadano no celebrar la baja de los delitos. De eso estamos todos de acuerdo. Y particularmente los delitos de homicidio porque rompe, quiebra una tendencia.
se mesetea, como se suele decir, pero quizás tengamos esa tendencia a la baja, ojalá que sea así, porque además es un delito que no tiene subregistro alguno, esas cifras son reales y porque además es un delito que afecta fuertemente a la sociedad. Son 4 homicidios menos que el año anterior, puede parecer una cifra baja, yo creo que lo importante ahí también sigue siendo la tendencia. Cuando hablo de cifras reales no quiere decir que las del observatorio no las sean. De hecho, estamos hablando de una medición similar en periodos anteriores con gobiernos de distinto color político. Pablo, 2 preguntas. ¿Qué pasa con las encuestas de victimización que en algún momento se habían planteado como herramientas para también medir los delitos con apoyos de organizaciones o de organismos internacionales? Eso por un lado. Y lo otro que también quería consultarte es con respecto al tema carcelario, que acá tenemos una representante que conoce mucho del tema sin duda, pero que, llegado el momento, hay que poner la plata. Estamos en un año donde se va a votar el presupuesto, está bueno que el gobierno entrante entienda en ese concepto de enfoque dual que las cárceles son relevantes para contener el delito y es importante que la oposición también lo reclame en el marco del presupuesto. Bueno, son 2 preguntas bien interesantes y darían ambas para un desarrollo bien extenso. Voy a tratar de ser lo más sintético posible a la hora de ensayar una respuesta. Pero con relación a lo primero, las cifras del observatorio son cifras que son producidas, elaboradas y publicadas con un enorme rigor científico. Tuvimos varias constataciones en las últimas horas. Una, la del nominado ministro Negro en el día de ayer, que dijo que confiaba en las cifras del observatorio. Otra, la Auditoría Interna de la Nación, que acaba de auditar el trabajo del observatorio del Ministerio del Interior y que utilizó la palabra robusto, robustez, o dijo que la producción de datos del Observatorio de Criminalidad era robusta, es decir, era rigurosa desde el punto de vista técnico, más allá de algunas recomendaciones muy concretas que fueron señaladas para mejorar la calidad de la actuación. Está claro que hay una cifra oculta, sin ninguna duda, porque ahora, como antes, la medición de los delitos se realiza a partir de las denuncias, excepto en el caso de los homicidios, por la razón que tú muy bien decías. Pero esto nos pasa ahora como nos pasaba antes. Sin duda, la encuesta de victimización es lo que nos va a dar una idea mucho más cabal y mucho más completa de cuál es la realidad de la criminalidad en el Uruguay. Ya hemos encomendado una. La propia Auditoría Interna de la Nación está realizando un trabajo de consultoría para el Ministerio del Interior, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a los efectos de producir lo que sería la primera encuesta de victimización conocida. Quiero recordar que en las administraciones anteriores, en la administración del exministro Bonomi, se realizó una. Porque el país tiene que ir para ahí inexorablemente y todos coincidimos en eso también. Esa encuesta de victimización se hizo, nunca se conoció. Y esto no lo señalo como una chicana política, es un dato. Se hizo, no se sabe dónde está, nunca se publicó y por lo tanto hoy es absolutamente inexistente. Dentro de poco tiempo va a estar la primera y yo creo que eso va a dar un panorama mucho más aproximado de la realidad, mucho más completo, porque este es bien aproximado, el que tenemos hoy. Porque la encuesta de victimización tampoco es perfecta. Sí. Como encuesta es una aproximación al problema. No dejan de ser proyecciones, estimaciones que se hacen a partir de muestras. De muestras, exactamente, exactamente. Eso en cuanto a ese tema. En cuanto al sistema penitenciario, creo que hay una clave fundamental en eso. Es parte esencial de la política de seguridad. Todos los partidos hemos coincidido en la necesidad en el próximo periodo. Yo voy a estar en el Parlamento, Fernanda Feir va a estar conmigo también porque integramos el mismo sector. Creo que es indispensable que se produzca definitivamente la separación del INR del Ministerio del Interior, la reubicación institucional. Yo creo que el INR tiene que tener, como se proyectó ya en el año 2010, cuando se creó como tal, o mejor dicho, éramos legisladores con Jorge, como un órgano desconcentrado del Ministerio del Interior. Ya en aquel entonces todos habíamos coincidido que en algún momento el INR tenía que salir del Ministerio del Interior y tenía que ser un organismo autónomo. Pasaron 14 años y no se ha hecho. Tenemos que hacerlo ya. Y en eso estamos todos de acuerdo, lo dijimos todos en la campaña electoral. Porque no es razonable que quien está a cargo de perseguir el delito, de apresar a los delincuentes y ponerlos en conocimiento de la justicia, después tenga que encargarse de su reeducación. Pero la reeducación es absolutamente indispensable. Porque si nosotros no construimos capacidades para que quienes egresan del sistema penitenciario se puedan sostener fuera de él, está claro que el sistema penitenciario, en lugar de reeducar y reinsertar socialmente a los privados de libertad, como manda la Constitución, termina generando, produciendo más violencia y más criminalidad y se convierte eso en una escuela del delito, como decimos comúnmente.
Y esto hay que entenderlo, porque no es solo una cuestión de los derechos individuales de los que están presos. Esto tiene que ver también con el derecho de la sociedad a vivir en paz y la obligación que tenemos todos de construir una convivencia sana y armónica. Porque si quienes salen del sistema penitenciario no tienen oportunidades de iniciar una nueva vida y de sostenerse, como yo decía recién, fuera de él, está claro que van a caer inmediatamente en el delito, como de hecho caen, porque tenemos tasas de reincidencia en Uruguay altísimas. Esa es una realidad. Se ha hecho mucho, no es suficiente lo que se ha hecho, hay que seguir avanzando. El gobierno actual deja mucha obra en cuanto a la aproximación de los privados de libertad al mercado de trabajo, a través de distintos convenios con empresas que han posibilitado las primeras oportunidades laborales o la posibilidad de irse con trabajo cuando salen. Hemos generado instancias de formación, de capacitación y de educación en todos los niveles de la educación formal. El circuito universitario, por ejemplo, que comprende a 5 unidades penitenciarias donde los privados de libertad pueden elegir hacer una carrera, cualquiera de las que se imparten en la Universidad de la República. Esa es una unidad de esta administración. El convenio con la UTU, que permitió la instalación de la UTU en el CONCAR para la enseñanza de oficios y de enseñanza técnica. Bueno, en distintos ámbitos, la comunidad educativa de Salto, algunos pueden terminar la escuela, si es que, digamos, no han logrado terminarla todavía. Creo que el camino, sin duda, es por ahí. El camino es por el lado de la DINALI en el Ministerio de Desarrollo Social, como lo decretó este gobierno en el primer año de gestión en la ley de presupuesto, porque claramente es una política social, la reinserción social de los privados de libertad, y la DINALI ha hecho muchísimo desde ese punto de vista. La presencia del MIDES en el CONCAR es una novedad de esta administración para ir trabajando con la suficiente anticipación en el egreso de aquellos que están cercanos al egreso precisamente. Ahora, evidentemente hay que persistir y hay que invertir más, pero hay que invertir mejor. El presupuesto del INR, les voy a dar la cifra, es decir, del año 2023, la del 2024 seguramente va a ser equivalente, es de 177 millones de dólares por año. Se invierte muchísimo dinero. Ahora, no es suficiente, porque estamos en una carrera, además, evidentemente, contra el hacinamiento. Porque la mayor eficacia policial, la realidad de que tengamos menos delitos, se traduce, o la mala noticia que trae, es que se incrementa la población carcelaria. Hoy tenemos 5.000 personas privadas de libertad más de las que teníamos en el año 2020. En una espiral que no ha parado de crecer en los últimos 20 años. Aunque con un alto porcentaje que seguramente no tendría por qué estar privada de libertad y debería estar en penas alternativas, ¿no? No me cabe duda. No me cabe duda, y sobre eso... Pero no con esta posibilidad de fiscalización, obviamente tras una inyección presupuestal. Y ahí también hay una novedad tecnológica interesante, que es el control biométrico que hemos introducido en el sistema, y que es la posibilidad de que en lugar de que quienes están cumpliendo medidas alternativas o cumpliendo arresto domiciliario y son controlados aleatoriamente o todos los días por un policía que se apersona y le hace firmar una libreta, como si estuviéramos en el siglo XX, bueno, ahora se ha introducido el control biométrico, que es un celular, que no es un celular, digamos, el aparato es el equivalente a un celular, que claramente está monitoreando la presencia de esa persona en el lugar donde debe estar y que además con relativa frecuencia y aleatoriamente a lo largo del día le indica a la persona que está privada de libertad o con arresto domiciliario que tiene que registrar su rostro, su imagen, a los efectos del control. Y que si eventualmente esa persona, al modo de una tobillera electrónica, se aparta o... Lo tira por la ventana. Lo tira por la ventana o se escapa o se va de su casa, también el sistema nuevo despierta una alerta que inmediatamente conduce a la actuación de la policía. Muy bien. Jorge. No, yo, primero que nada, un gusto siempre conversar con Pablo, con lo cual compartimos tanto tiempo. Yo tengo, primero que nada, yo soy lo que cree en las políticas de Estado, yo creo que ahora estamos en una nueva etapa, por lo menos estamos intentando, desde la conformación del nuevo gobierno, demostrar que estamos en una etapa, sobre todo en este tema de la seguridad. Creo que todos hemos aprendido que la seguridad es una cosa que por más que queramos sacar algún rédito de ella, no tiene rédito para nadie, en definitiva, y tiene perjuicios para nuestra gente, ¿no? Para los uruguayos. Y yo creo que eso, yo lo celebro. A veces no se hacen, como dice Pablo, a veces no se hacen desde conversar, porque vamos a hacer la ley que nos posibilita hacer la política de Estado. Y yo he planteado acá varias veces por otros temas, la política de marco energético, el Frente Amplio la votó en contra, sin embargo, fue con la que desarrollamos todo el marco energético entre los 15 años
del gobierno del Frente. Bueno, y la votamos en contra. Y no nos juntamos nunca más por eso. Pero sirvió porque servía. Y muchas cosas que el Frente hizo durante estos 15 años, hoy siguen tan campantes y siguen los 5 años de gobierno de la coalición. O sea que me parece que eso se ve cuando uno tiene que gestionar el gobierno. Yo creo que el Frente Amplio en su momento hizo, reconoció Pablo, una inversión muy fuerte en la policía, muy fuerte. Es decir, primero que nada los vestimos, los calzamos, tratamos de quitarle el 222 para que no tuvieran trabajo pudieran dedicarse solamente a esto. Se le mejoraron muchísimo los salarios de la policía, se los armó correctamente y hasta se creó una fuerza aérea y se empezaron a poner las primeras cámaras, en Montevideo sobre todo, para ayudar a la seguridad, cosas que fueron totalmente desarrolladas después. En estos 5 años de gobierno también hoy hay cámaras por todas partes. Creo que eso ayuda mucho a la resolución de los problemas, porque cuando uno enfocó al tipo que salió corriendo, sabe más o menos quién es y lo va a buscar. Entonces creo que eso ha ayudado muchísimo. El Frente Amplio lo hizo durante los 15 años, se siguió progresando ahora en eso, me parece bien. Yo puedo tener diferencias en el por qué algunas cosas están dando la baja y que me parecen bien y ojalá que sigan así. Creo que tiene más que ver con que no hay dinero en la calle, sobre todo la baja de la rapiña y los hurtos, que la accionar de la policía, pero no importa. Lo que importa es que es un número que va en la mejoría de lo que es la seguridad para los ciudadanos uruguayos. Creo que a veces, no digo que sea por de gusto, creo que no se ha tenido en cuenta, sobre todo, pero no tuvo en cuenta nadie, el problema de cómo se visualizan lo que se llama el cuento del tío, que son estafas verdaderamente importantes a gente muy vulnerable como son los ancianos. Y no están visualizados. Eso lo hablamos, que lo hablamos aquí el lunes o el martes. Sí. Bueno, ahí lo hablamos porque evidentemente hay que empezar a incluirlas, ¿no? En el análisis. Es probable que sean menos importantes en calidad, pero son muy importantes en calidad. Sí. Y en el golpe que tiene la persona que sufre claro que sí. En general gente bastante veterana, que a veces le quedan con todo lo que tienen. Bueno, y que lo denominamos alegremente el cuento del tío, porque al tío le vendía el buzón hace un montón de años atrás, pero que no es hoy un cuento del tío agradable. Entonces creo que, pero lo más importante y lo que más uno resalta de todo esto, por lo menos lo que yo estoy viendo hasta ahora y converso con mis compañeros, es, bueno, se habló de Sanjurjo, una persona con la cual, no fuimos amigos con Sanjurjo, estábamos en la oposición. Sin embargo, reconocemos el valor que el hombre tiene y va a seguir funcionando dentro del Ministerio del Interior. Hoy, como dice el jefe de policía, Zambulla, creo que ya va a seguir en el dirección de la policía. Y bueno, o sea, ese es un reconocimiento bien explícito de que la cosa mal no se estaba haciendo, ¿no? Pero yo no quiero entrar en eso. Aparte es una cosa yo tampoco. Yo no quiero entrar porque ya la campaña pasó. Y notoriamente lo que es complicado dio lo que dio bien. Nosotros decimos, bueno, lo que estuvo bien en este tema de la seguridad, que además nosotros destacamos inclusive muchísimo el último Ministerio del Interior, ¿verdad? No porque esté Pablo acá, no tengo por qué... Pablo sabe lo que pienso de él, pero sino también por el ministro, a pesar de que nos peleamos con él a veces, lo destacamos. Y bueno, y si hay cosas que están bien, van a seguir. Como muchas cosas que estuvieron bien en el gobierno del Frente Amplio siguieron ahora. Muchísimas. El enfoque dual no viene solamente de ahora, vino de antes, lo dijimos en algún momento. No solamente hay que reprimir, hay que trabajar en la sociedad. Eso se dijo y se empezó a hacer. Pero está todo bien. Yo no quiero discutir para atrás. Pero quiero discutir que lo que está ahora, bienvenido sea los números que están dando, marco algunas cosas que son personales. En el Frente Amplio se ha discutido esto de por qué bajan las rapiñas. Pero ahora... bienvenido sea, bienvenido que nos podamos seguir poniendo de acuerdo en este tema, discreparemos en otros y bienvenido sea que podamos realmente vencer a la delincuencia o por lo menos minimizarla lo más que podamos, porque eso viene a cuento de que los uruguayos vivan más tranquilos y más seguros. Y bueno, y si eso va en el buen camino, ¿seguirá así? Yo obviamente estoy totalmente de acuerdo con las políticas de Estado y más en un tema tan importante como es la seguridad pública. Pero creo que también es importante estar hablando de números y reconocer y diferenciar también quién hizo qué. Porque Pablo enumeró un montón de medidas y creo que si le diéramos un rato más, no sé, iría enumerando muchísimas más que llevó adelante este gobierno, que son las responsables de la baja de los números. Porque hoy estamos hablando
de la baja de la denuncia de los delitos. Y es el primer gobierno después de la dictadura en adelante que le entrega un gobierno al otro con cifras inferiores en materia de delitos, de denuncias de delitos al gobierno entrante. Y eso no es un detalle menor, porque tú decías, Jorge, y es verdad esto de que, bueno, que el enfoque dual es algo que se viene profundizando y que quizás en este periodo de gobierno se le dio más énfasis, pero bueno, algo cambió que implicó una baja y un quiebre histórico cuando el ascenso y los números sostenidos eran justamente en ascenso en el número de denuncias de los delitos. Algo hace este gobierno, un montón de esas causas son las que menciona Pablo, que son las medidas que se toman para que esto cambie. Entonces, si bien hay que seguir apostando y profundizando, obviamente, lo que se está haciendo bien, yo creo que parte de eso es el reconocimiento explícito de las cosas que han enumerado, de sostener a algunas personas en ciertos lugares. Ahora, obviamente no fue tu discurso, pero sí es verdad que durante la campaña se escuchó que el gobierno había fracasado en materia de seguridad pública. Digo, yo acá tengo declaraciones, está claro que el gobierno fracasó en este tema, que las cosas empeoraron. Pacha Sánchez, digo... ¿Y Manini? Ni muy, muy, ¿Manini? ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Leí la de Manini. Porque Manini si me había decís pedido que... la emergencia... Claro, porque si me decís que el gobierno Emergencia fracasó... carcelaria, emergencia... Sí, pero no, porque acá ponemos todo en el mismo de lugar. Seguridad, no me acuerdo. Acá equiparamos todo. La verdad que es contrafáctico, porque si Manini quizá hoy estuviera en la posibilidad de llevar adelante un gobierno, yo no sé si profundizaría o si seguiría adelante con medidas que anteriormente criticó. Y eso el Frente Amplio lo hizo. Y yo no me quiero detener en eso, pero tampoco quiero hacer de cuenta que el discurso de una campaña fue otro, porque a mí realmente me dolió el discurso público que se llevó adelante y que se le transmitió a la ciudadanía de un gobierno que en materia de seguridad pública, que en homicidios, que había fracasado, que esto podía cambiar con voluntad política. No se fue honesto con la ciudadanía. Yo celebro este cambio de discurso y de enfoque. Entiendo que como uruguayo, como ciudadano, lo que decía Pepe, no hay nada que le pueda alegrar más a un buen ciudadano que las cosas mejoren y que vaya mejor y que ojalá se profundice en ese sentido. Pero no lo quería dejar pasar porque creo que no es honesto para con quienes nos están mirando. Obviamente no fue todo el Frente Amplio, pero sí figuras claves. Y bueno, celebro que ojalá las medidas que enumeró Pablo y otras tantas que tiene, obviamente, las maneja más que todos nosotros, se siga adelante con esto, porque realmente lo que decía Pablo, las cifras que hoy estamos no celebrando, porque no hay nada para celebrar en materia de delitos nunca, lo que hacen es confirmar un rumbo que se consolidó y se sostuvo. A una izquierda más necia que lo que dicen, no, la explicación es que bajaron las denuncias, se hacen menos denuncias. Es parte del discurso, por eso espero que el cambio de rumbo... No, pero no lo digo por ti, no, me refiero a la gente más radical, viste, que no puede ver una buena, entonces, bueno, y hay de los dos lados, ¿eh? Sí, espero... Bueno, el tema es que, a ver, si tenemos un elemento de medición que fue histórico, el mismo de siempre, no sé con qué quieren que se compare, ¿con peras? No, vos comparás con el mismo recurso, que además son los mismos técnicos que lo medían de la misma manera, y ese es el elemento comparativo. Que obviamente las encuestas de victimización van a venir a complementar esto, sí, pero no tenemos contra qué encuesta comparada. Claro, de hecho, cuando se no hizo puede, la tampoco va a ser publicaron. la explicación o la confirmación de que bajaron las denuncias. Tampoco. Era la herramienta que se tenía y parte de eso también que Pero quiero bueno. destacar y que ojalá se profundice en ese sentido, que creo que fue clave para estos resultados, fue justamente la profesionalización en el tema de estudios, de mediciones. Pablo, Pepe, los dos mencionaban el tema de la reincidencia. Es la primera vez que se hace un informe, un estudio que mida la reincidencia. ¿Cómo podemos combatirlo si no tenemos el elemento técnico que nos describa la realidad? Fue una apertura histórica a la academia que tuvo este Ministerio del Interior. La academia lo reconoce. Yo creo que ese es el inicio del proceso. Un Ministerio del Interior que comienza a profesionalizarse y que empieza a darle contenido de la propia materia. Cuando pensamos en materia, no sé,
Economía, no se nos ocurre que en el Ministerio de Economía no estén economistas, contadores manejando el tema. Bueno, yo creo que este Ministerio del Interior es el que comienza justamente a integrar profesionales, abriendo el espacio a la academia, que empiecen a conducir las políticas públicas de seguridad, las personas que tengan el conocimiento también para hacerlo y nutrirse de eso. Bien. Connie, no sé si hiciste o preguntaste acá. No tengo absolutamente nada más para decir. No tengo para decir, si usted me dispensa, no lo voy a decir más que felicitar al subsecretario doctor Abdala por la culminación de un ciclo y deseándole que en el rol parlamentario tenga similar éxito. Muchas gracias. ¿Usted qué rol quisiera ahora, Abdala? ¿Volver al Parlamento? ¿Qué le gustaría? Bueno, en política uno no hace lo que quiere, sino lo que le corresponde hacer, lo que la opinión pública determina que uno haga. Y en ese sentido, bueno, todos sabemos que estamos en proceso o en medio de una transición hacia un cambio de gobierno y de orientación o de rotación de los partidos en el poder. Yo del gobierno voy a pasar a la oposición, por lo menos en términos clásicos, digamos. He sido electo para representar a mi partido en el Parlamento. Y al departamento, téngalo en cuenta. Sí, señor. Sí, señor. Que somos vecinos, dicho sea. Por eso. Pablo representa a todo el mundo, te voy avisando. Y creo que desde ese lugar, Victoria, como lo hemos venido anunciando desde la misma noche del balotaje, en palabras de nuestro candidato de Álvaro Delgado, vamos a actuar como el Partido Nacional siempre lo ha hecho, y creo que en ese sentido hay una tradición que viene de Oribe para aquí, pero que claramente sintetizó muy bien Wilson en la noche de la Explanada, ¿no? Con aquello de la gobernabilidad, de no llevarle cuentas al país y votarle al nuevo gobierno todo aquello en que coincidamos, que eso no es decir nada, sino también todo aquello, a condición de que no comprometa principios esenciales, decía Wilson, pero que sea indispensable para que el gobierno pueda gobernar, porque el gobierno ganó y no solo tiene el derecho, sino tiene el deber de desarrollar sus propias políticas. Ahora, también, dicho esto, nosotros como oposición tenemos un mandato muy concreto, que es el de representar, controlar y colaborar desde el Parlamento. Y el Contralor es absolutamente indispensable. Lo decía el otro día muy bien Alejandro Sánchez, ¿no? De que el gobierno necesita el Contralor, entre otras cosas, como un estímulo a su propia actuación. Y bueno, y eso se lo vamos a dar al gobierno. Desde el Parlamento, todo lo que advirtamos que en tal caso tiene visos o de ilegalidad o de apartamiento de lo que manda la Constitución, lo señalaremos. También decía Wilson, al país todo, al gobierno lo que merezca, ¿no? Son esas frases que están un poco gastadas, pero que sin embargo siempre las repetimos porque son absolutamente elocuentes de cuál debe ser la tónica de actuación de un partido de la oposición. Yo creo que eso explica, además, que nuestro partido haya estado tanto tiempo como estuvo en la oposición y sin embargo está cumpliendo 188 años de lozana existencia. Y bueno, voy a estar en la Comisión de Seguridad, voy a estar, por lo tanto, siguiendo todos estos temas. Estaremos con Fernanda haciendo un seguimiento de los temas sociales, desde la Comisión de Desarrollo Social, desde la Comisión Bicameral del Sistema Carcelario. Y creo que cada uno en su rol tiene que hacerlo mejor para que al país le vaya mejor, porque no solo porque nosotros vivimos aquí y es nuestra obligación política y moral, sino además porque si nos consideramos representantes del sistema político al cual reivindicamos, yo no solo no reniego, sino que reivindico a la política del Uruguay, esto lo sabe muy bien Jorge, los que somos actores políticos tenemos el deber de dignificar la política, porque si no, la política se nos debilita, y yo soy pro sistema y soy anti grieta, lo cual no quiere decir que no se puedan procesar las diferencias por los canales que deben procesarse, pero a la política la tenemos que cuidar, y ese es un activo que el país tiene y que todos estamos obligados a preservarlo, desde el gobierno o desde la oposición. En el ejercicio que lleva ya dentro de lo que es este periodo de cápsula de transición, ¿tiene algún comentario para hacer? ¿Ya se reunió con la subsecretaria? La semana entrante? que viene me reúno con ella. Ayer, como ustedes vieron, se reunió el ministro Martinelli con el ministro Negro. Por lo tanto, yo no participé, pero Nicolás después me comentó que fue una reunión muy cordial, muy positiva, muy constructiva, y la primera de una serie que se va a desarrollar antes del 1 de marzo. Y con la subsecretaria Valverde, Gabriela Valverde, nos vamos a reunir la semana que viene, porque el Ministerio del Interior, que es muy grande y muy complejo, es uno de los ministerios más grandes. Estamos hablando de 33.000 vínculos laborales, decenas de unidades ejecutoras. Hay tareas que
de acuerdo a lo que establece la Constitución, el ministro delega en el subsecretario o en la directora general y que por lo tanto son materia más específica de un jerarca o del otro, ¿no? Claro. Por eso yo he reflexionado mucho en algunas propuestas que se oyeron de ajuste político, de reducir el gasto de la política, teóricamente, eliminando los subsecretarios. Los subsecretarios son absolutamente indispensables en todos los ministerios, capaz que más en unos que en otros. Pero el Ministerio del Interior es absolutamente necesario. Sí. No, tal vez y es no hasta todos. Yo he escuchado insuficiente un esquema de esto, ¿no? políticos que para ser subsecretario no me den nada. Depende justamente de la flexibilidad o cintura de acción y que tenga el cargo en esa cartera, ¿no? Bueno, ahí después el tema es el soporte humano del órgano, ¿no? Claro. Como decían los juristas, Exacto. pero el cargo está, después el tema es quién lo ocupa y cómo lo hace. Bueno, muy bien. Pablo Abdala, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por un placer como siempre. habernos acompañado. Y ya vendrán otros tiempos para tener otro tipo de charlas. Así será. Muchas gracias. A ustedes en casa les recuerdo que